Hay momentos donde la presencia del Señor permitía ciertas crisis. Porque cada vez que venía una crisis, el Señor levantaba a alguien. El Señor levantaba a un hombre o una mujer. Cada vez que Dios va a promover a alguien, lo va a dejar muchas veces en una situación totalmente incómoda. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Solo puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Nuestro tema es, llegó la hora. La hora es la hora, ¿verdad? Por lo menos la gente de antes te decía eso, ¿verdad? La hora es la hora y te hablaba de puntualidad, te hablaba de... Hoy en día se habla de la hora inglesa en algunos lugares, te dicen, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, ese llega a hora de repente. Otros te dicen ese reloj suizo, ¿verdad? Significa, bueno, no falla, está ahí. Y cuando dicen hora paraguaya, ¿por qué se ríen? Pero, ¿qué pasa muchas veces cuando se dice hora paraguaya? Es tipo, bueno, hay unos 20, 30 minutos, tal vez 10, varía, depende de la persona. Pero hoy no quiero hablar contigo de la hora de ninguno de los países, sino en un sentido espiritual, que llegó la hora de ciertas cosas que son importantes que nosotros podamos entender que es el momento de hacer. Porque cuando alguien habla de llegó la hora, es la hora de despertarse, la hora de levantarse, tal vez la hora de comer, tal vez la hora de alguna reunión, tal vez de alguna actividad, tal vez de una consulta, de lo que sea que uno tenga. ¿Quién alza pesas así normalmente o cada tanto? ¿Quién hace eso? De vez en cuando por lo menos. Unos cuantos. Algunos levanto, no levanto, no me acuerdo. Algunos. Bueno, le iba a pedir a vos, te va todavía, o se va, venía, entonces hubo un ratito acá. ¿Quién dijo que no parecen? No vayan a... Lo primero, llegó la hora, ¿saben de qué? Y acá le veía, ¿cuántos kilos vos alzás así cuando hace? Sí, 60. Gracias, 60 kilos, bueno, 60 kilos. Me mostraron este ejemplo y bueno, voy a usar hoy. Y si me ponen ahí el punto número 1, porque lo primero, llegó la hora de decirle al que está a tu lado de soltar todo peso. Puedes poner así tu mano, uno nomás. Acá esto tiene 500 gramos cada uno, así que acá hay 1 kilo. ¿Cuánto tiene este? 1 kilo tiene esto, así que si él alza 60 kilos es macanada. ¿Qué le hace 60 kilos alza normalmente? 20, 40, 100 veces. ¿Qué le va a hacer 1 kilo? Pero ¿qué pasa? Él está atajando acá y muchas veces en nuestra vida hay cosas que vos y yo decimos, no, macanada esa situación. No, demasiado poca cosa es. Tal vez alguien que te maltrató, tal vez alguien que te hizo sentir mal en algún lugar, tal vez alguien que no sé, te lastimó de alguna manera. Y vos y yo decimos, no, poco es. Y en vez de ir a hablar con esa persona y de repente arreglar lo que hay que arreglar, decimos, no, demasiado poca cosa. ¿Para qué? Es algo chiquitito. Otros se hacen los valientes y bueno, yo voy a ir guardando nomás esto. Pero ¿qué pasa? Cuanto más va pasando el tiempo y más cosas de repente nosotros hemos guardado, aunque hayan sido chiquititas. ¿Cuánto pesa ahora? Ya no está más rico. Y sí, cada vez que... Ahora pesa, o sea, más difícil cada vez que pasa, ¿no? Ya, pero 1 kilo todavía hay acá, ¿verdad? Pero a él ya le pesa, ya dobló para hacer fuerza, para aguantar un poquitito más. Pero ¿qué pasa? La gente muchas veces te pregunta, ¿está todo bien? Todo bien. ¿Verdad? Famoso luego, todo bien, nomás luego respondemos. Pero en realidad no está de repente todo bien. A veces somos orgullosos en no querer reconocer que hay situaciones, hay adversidades, cosas que de repente... ¿Y qué es lo que ocurre? Cada vez
la situación se pone más difícil, más pesada se pone la situación. ¿Cuánto más o menos ya pesa? Cada vez. Pero ¿saben qué? ¿Qué pasa cuando nosotros pedimos ayuda? Cuando nosotros pedimos ayuda es como que alguien se pone acá a ayudarnos a agarrar esto y la carga empieza a volverse más liviana de lo que era. De repente mejoró, ¿no? Sí, mejoró. Pero ahora la pregunta es, ¿quién tiene que decidir soltar esa carga? Él tiene que decir, nadie puede hacer por él. Pero cuando él decide soltar esa carga, liberar, ya está libre ya ahora, ¿eh? Un aplauso acá para Hugo. Cuando él decide liberar esa carga, ¿qué es lo que pasa? El peso desapareció. ¿Qué quiero decirte con eso? Que hoy quiero que vos sepas que la iglesia del Señor se trata de eso. De que vos y yo no tenemos por qué llevar solos esas cargas, esas situaciones que a medida que pasa el tiempo cada vez son más pesadas. El Señor quiere que nosotros soltemos la carga. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, decía el Señor. Y que nosotros podamos, para eso está el cuerpo de Cristo. Una iglesia que está para que vos no tengas que sufrir todo solo. Ahí tenés un líder de célula, una líder, un consiervo, consierva para orar contigo. Para que puedan acompañarte en las reuniones, para venir a buscar de la presencia del Señor. Muchas veces andamos en una vida donde nos creemos fuertes y hasta nos consideramos así por tragarnos las cosas y llevar solo nomás. Y está mal no hablar cuando hay que hablar. No preguntar cuando hay que preguntar, no soltar cuando hay que soltar. Y entonces uno empieza a guardar y a atajar y a estar ahí. Hay cosas que cansan. Cansa la tristeza. Y a veces uno no sabe por qué, pero está triste. ¿Por qué? Porque está guardando y ya no está soportando la rabia, el odio, relaciones tóxicas que muchas veces pueden estar ahí. Pero en el nombre de Jesús llegó el tiempo de que vos y yo soltemos el peso. De que vos y yo soltemos la carga que pueda haber. La Biblia, Jeremías 18, versículo 2, dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Quién es el alfarero? El alfarero es Dios, el barro nosotros. ¿Y saben qué? Ustedes van a encontrar si leen todo ese capítulo algo tremendo. El alfarero es Dios y nosotros el barro. Y en la casa del alfarero no hay basurero. Él no forma basureros, Él no hace basureros. El alfarero no hace eso, Él hace piezas de barro hermosas, las va puliendo, las va perfeccionando. Y en la casa del alfarero todo el mundo tiene nuevas oportunidades. Tiene otra oportunidad. La misericordia de Él se vuelve a renovar. Yo no sé cómo viniste hoy, pero ¿sabes qué? Es importante que vos puedas saber que el enemigo quiere hacernos a vos y a mí una y otra vez hacernos sentir como que somos basureros. Y ahí viene el rechazo, viene de repente lo malo que te pudieron hacer, viene de repente algo, te engañaron, te traicionaron, lo que te pudieron haber hecho. Y vos a veces sí, bueno, yo estoy condenado a vivir así tiene que ser. Dios no hizo ningún basurero y vos no sos basurero de nadie en el nombre de Jesús. Vos sos un vaso de barro precioso que el Señor hace. Por eso tenemos que venir a la casa del alfarero para que Él nos moldee. Dice la Biblia, versículos 4 y 6. Y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. ¿Cuántas veces puede ocurrir que alguien diga, yo estaba en el proceso, el Señor estaba haciendo algo tremendo en mi vida, en mi matrimonio, con mi hijo, con mi hija, y se echó a perder? Se fue todo al mazo, se fue al tacho, se cayó todo. Y acá dice, la vasija de barro que Él hacía se echó a perder. Un negocio se echó a perder. No sé qué se pudo haber echado a perder en tu vida, en tu relación. Pero dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Está hablando de Dios. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y esto quiere decirte hoy el Señor, ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová.
He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mi hermano, hermana, vos no sos basurero de nadie, sos una vasija hermosa que el Señor va a hacer. Y si se echó a perder algo, ponete otra vez en las manos del Señor, que para Él no hay caso, no hay relación que sea imposible, no hay finanza que sea imposible de solucionar. En las manos del alfarero. Dios quiere que vos sepas que este es el tiempo de Él para darte nueva oportunidad. ¿Amén o no amén? Yo no sé quiénes perdieron oportunidades, que se echó a perder algo. Es tiempo de nueva oportunidad. Llegó el día de soltar el peso y empezar a caminar en victoria lo que el Señor tiene para tu vida. Amén. En segundo lugar, llegó la hora. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos activar. Todos los seres humanos fuimos hechos para activar, para hacer algo. Por eso, ¿qué pasa cuando estamos sentados demasiado tiempo o acostados demasiado tiempo? Es como que ya no te gusta nada, querés hacer algo. Todos queremos hacer algo y todos tenemos dones, talentos diferentes, gustos diferentes, personalidades que son diferentes. El Señor levantó en un momento a un hombre llamado Moisés, que fue un gran siervo del Señor, un gran hombre de Dios, que fue el que empezó el proceso de liberar de la esclavitud a todo ese pueblo de Israel. Pero Moisés era un líder improbable, que si a vos o a mí nos hubiese tocado elegir un líder, jamás le hubiésemos elegido a Moisés. ¿Por qué? Hoy conocemos la historia de Moisés y es fácil decir, no, yo le hubiese elegido a Moisés. Mentira. Porque ¿qué tenía en su antecedente Moisés? Para empezar, era tartamudo. Él mismo dice en la Biblia que él decía, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. ¿Verdad? ¿Quién le elige? Y bueno, hay gente que de repente tiene esa situación, pero normalmente para un proyecto gigante donde requiere que el líder hable, normalmente no vas a elegir a alguien que tartamudee. Moisés tenía eso. ¿Qué más tenía Moisés? En su antecedente pesaba un homicidio. ¿Cuántas veces te pasa a alguien de no te vayas que juntar con él porque hizo eso? Y de repente ni es un homicidio, pero otra cosa menor. Pero no te vayas que juntar por lo que hizo esa persona. Moisés había cometido un homicidio. Imagínense, Moisés había sido engañado, estaba en el desierto, estaba frustrado, había huido, no había encarado las situaciones que tenía. Pero ¿qué pasó? Dios le escogió, y cuando Dios escoge a alguien, no hay nada que se pueda hacer en contra. ¿Qué quiero decirte con eso? Que hoy Dios está llamando a gente que tal vez siente, no, es improbable que Dios a mí me use. Es improbable que Dios pueda hacer algo conmigo. Esos improbables son los que Dios más utiliza de acuerdo a lo que miramos la palabra del Señor. Por eso es tan importante que miremos y dejemos que el Señor de verdad nos pueda liderar. Moisés, algunas cosas tremendas que hizo, todos conocemos que liberó al pueblo, pero no quiero hablar de esa parte que ya conocemos, sino de algunas cosas que él, cuando tuvo que activar y liderar, se tuvo que dar cuenta. En la Biblia dice en Éxodo 32, 15 y 16, miren lo que dice, ese momento tan tremendo en que él recibió las tablas de la ley. Dice acá la Biblia, y volvió Moisés, descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas de testimonio, las tablas escritas. ¿Qué dice ahí la Biblia? Las tablas escritas, ¿por dónde? Ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabadas sobre las tablas de la casa de Israel. ¿Sabes por qué las tablas estaban escritas de ambos lados, de frente y por atrás? Porque era una enseñanza para todos nosotros. Lo que vos y yo enseñamos para otros también es para nosotros. Estaban escritas de ambos lados. Cualquiera podría decir, pero ¿para qué? Si acá le muestra al pueblo y el pueblo ya va a ver. Bueno, pero él también tenía que ver. Porque lo que nosotros enseñamos a otros es lo que tenemos que vivir también. En la casa, lo que papá, mamá le decimos a nuestros hijos, ellos no solo se van a conformar con lo que decimos, sino que van a ver si hacemos o no. Yo ya conté varias veces que mi mamá, hasta ahora en la casa donde vive, tiene una pizarra y siempre ponía frases, le gusta leer y ponía alguna frase.
Y siempre, siempre la frase que a veces pienso que es indirecta para mi papá, ¿verdad? Pero le ponía ahí, ¿verdad? Tus hechos hablan tan fuerte que no oigo tus palabras. Esa era su frase cada rato, ¿verdad? Y estaba luego la pizarra tipo al lado de la puerta y otra en la cocina. Entonces siempre ponía frases y nosotros, Toby, ese es para vos, ¿verdad? O a mi hermana, este es para vos. O a fulano, no sabemos para quién era la frase que siempre ponía, pero esa frase era una de las que repetía constantemente, ¿verdad? Y qué importante, porque a veces podemos decir y no hacer, y ¿qué pasa? Eso le quita peso a las palabras. Y Moisés tenía eso, recibió las tablas del Señor, pero era para él como también para el pueblo. Moisés era un líder tan tremendo que ¿saben qué? La Biblia dice en Apocalipsis que cuando se empezó a cantar ahí en el cielo, cuando los ángeles empezaron a adorar al Señor, a lo que ahí empezaba a ocurrir, se cambió la alabanza en medio de ese momento, dice Apocalipsis 15. Versículos 3 y 4, recordate que él era tartamudo, que su fuerte no era hablar, que por eso Aarón y otros tenían que estar ahí para liderar, pero era una persona que se volvió espiritual y empezó a adorar. Y dice la Biblia, Apocalipsis 15, 3 y 4, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán, te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¡Qué tremendo! De un hombre así. O si vos mirás el Salmo 90 en la Biblia, vas a ver que dice Salmo de Moisés. No vas a encontrar en Salmos que diga Salmo de Abraham, Salmo de José, Salmo de Isaac. No. Eran los Salmos de David o de Asaf, que era el líder de su grupo de alabanza de repente. Y el Salmo 90 dice Salmo de Moisés. Un salmo tremendo. Que ahí mi versículo favorito es el versículo 12. Salmo 90, 12 dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigan sabiduría al corazón. Imagínense, tremendo, profundo era Moisés con lo que él transmitía. Tan tremendo era este líder que decidió activar con todos los peros que tenía. Yo te animo a que con todos los peros que la gente pudo haberte dicho, que vos podés sentir, tener, déjate usar por el Señor. Que el Señor pueda obrar a través de tu vida. Va a ser tremendo lo que va a ocurrir a través de aquellos que le dicen sí al Señor. Llegó la hora de eso. Él también, esta historia está en Éxodo 4. Él hizo de una vara de almendro un arma poderosa. Un arma que realmente se volvió poderosa. En Éxodo 4 cuenta la historia porque él estaba indeciso, recién empezando el ministerio. Y la famosa historia de que agarra la serpiente, la culebra, y se convierte en vara. Él seguía ahí en el inicio del capítulo 4 diciendo: Señor, no voy a poder. ¿Cómo la gente va a creer que yo voy a ser libertador? ¿Cómo van a creer que yo voy a ser líder con todas las cosas en contra, negativas que yo tengo? Y ahí empieza a agarrar a la culebra, a la serpiente, y la convierte en vara, y la soltaba y se volvía a convertir en víbora. Esto en un sentido espiritual es algo muy importante cuando hablamos de activar, de servir para el Señor. Porque él agarraba la serpiente, el líder agarraba la serpiente y se convertía en vara. Soltaba y se convertía otra vez en serpiente. Por eso también no tenemos que olvidarnos que una vara que es soltada puede volver a convertirse en serpiente. Y es algo que tenemos que saber. Moisés tocaba a la serpiente y cambiaba. En la vida nosotros somos tocados en cierta manera, no es que necesariamente de manera literal, sino a veces tocados por la palabra de alguien, tocados por algún mensaje, por algo que podemos recibir, y esos toques producen algo en nosotros. Cuando vos y yo somos tocados por cualquier persona que de repente no es llena de la presencia del Señor, ese toque puede hacer que sigamos siendo lo que éramos hasta ahí. Tal vez una serpiente. Pero cuando un Moisés lleno del Espíritu Santo toca nuestras vidas, aunque podemos haber sido la serpiente más venenosa, pasamos a ser una vara que puede ser utilizada de manera poderosa para la obra del Señor. Yo me imagino, eso no está en la Biblia, pero
¿Quién sabe que esa vara con la que él golpeó ahí para que se abra el mar no ha sido una ex serpiente? O que esa vara que él usó para tocar ahí la piedra y que salga agua probablemente habrá sido una ex serpiente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tenemos la plena convicción que el Señor en este tiempo está levantando una generación que no nació vara, que era serpiente, que nació de repente. No, voy a decir, pero yo no nací en una cuna cristiana, yo no me formé con esos principios, yo no tengo lo que el otro tiene, no nacieron en la iglesia, pero fueron y están siendo transformados por el poder del Señor y van a ser una vara poderosísima en las manos del Señor en este tiempo. Gente que va a dejar, tal vez la gente te dijo, vos sos una víbora, señora, que vas a ser transformada por el poder del Señor y vas a ser una vara poderosa en las manos del Señor para gloria y honra de Él en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que permitirle al Señor que nos transforme, que haga su obra en nuestras vidas. ¿Amén o no amén? En tercer lugar, llegó nuestra hora, ¿saben para qué? Para acabar con esas crisis que muchas veces uno puede estar enfrentando. Hay momentos donde la presencia del Señor permitía ciertas crisis. Porque cada vez que venía una crisis, el Señor levantaba a alguien. El Señor levantaba a un hombre o una mujer. Cada vez que Dios va a promover a alguien, lo va a dejar muchas veces en una situación totalmente incómoda. Donde a veces hay un silencio, donde uno quiere, Señor, pero es sí o no, voy o no voy, me quedo o tengo que avanzar. Pero son esos momentos de incertidumbre, esos momentos de crisis donde el Señor muchas veces está levantando a alguien para hacer algo poderoso para Él. Por eso hoy vengo a declarar a tu vida en fe. Yo no sé en qué tipo de crisis puedas estar, pero que el Señor está permitiendo eso para que te levantes, actives ese carácter de guerrero, guerrera del Señor, saques esa fe, pongas en manos del Señor y empieces a ver victoria. Porque cada vez que hay una crisis, Dios levanta a alguien. Se levantó la corrupción en medio de la tierra y Dios levantó a Noé con su familia para establecer un tiempo nuevo. Se levantaron Sodoma y Gomorra y Dios levantó a interceder a Abraham en ese lugar. De repente se levantó una sequía, los pozos todos secos, tapados, y Dios levanta a un Isaac que vaya a identificar, a ver dónde están para empezar a cavar y que vuelvan a correr los pozos. Se levantó un Esaú, Dios levantó ahí un Jacob en ese lugar. Se levantó el hambre en medio de la tierra y Dios levantó con todas las situaciones que tuvo que atravesar a un José. En medio de todo lo que fue el proceso tuvo que levantarle a él. Se levantó la esclavitud en medio del pueblo de Israel y tuvo que levantar a un libertador como Moisés. Se levantaron esas murallas gigantes de Jericó que tenían cerrado y bien cerrado a ese pueblo y Dios levantó a un Josué. Se levantaron los amonitas, Dios levantó a Jefté. Se levantaron ahí los filisteos, Dios tuvo que levantar a Sansón. Se levantó Goliat y Dios, ¿a quién tuvo que levantar? Tuvo que levantar a un hombre como David. Podemos seguir contando. Se levantó Jezabel, Dios tuvo que levantar ahí a Elías, el profeta poderoso del Señor. Se levantaron los asirios, Dios tuvo que levantar a Eliseo. Se levantó todo el imperio romano, Dios tuvo que levantar a Pablo, Silas, Aquila, Bernabé, a los que estaban ahí. Y cuando se levantó el diablo mismo, ahí se levantó Jesucristo de Nazaret. Y vino a dar una victoria poderosísima. Yo no sé qué puede estar siendo levantado en este tiempo en contra de tu vida, pero tenés que saber que esa es la oportunidad para que te levantes y tomes el lugar que Dios estableció para tu vida, que salgas del temor, del miedo. Toda esta gente era gente limitada como vos y yo. Toda esta gente era gente improbable. Gente que tenía pasado no muy agradable, pero esa crisis obligó a que alguien tenga que pararse en la brecha y decir: heme aquí, Señor, acá estoy. Esta crisis que puede estar pasando en tu vida, en tu familia, ¿será que no es el llamado de que Dios dice: párate, ahora es el momento? Empezá a soltar la voz. Algunos tuvieron que soltar palabra, interceder. Otros tuvieron que entrar a actuar con lo que sabían hacer. Otros tenían que reunir a gente para ir a la batalla. Otros tenían que empezar a predicar la palabra. Pero es tiempo de adorar al Señor en medio de la crisis, de la adversidad, del problema que pueda haber. Porque de que el Señor va a dar victoria sin lugar a dudas. ¿Amén o no amén? Dale un aplauso al Señor.
Y cuarto y último, este mes que es mes de santidad, yo quiero animarte a que no dejes pasar más ningún día. Llegó la hora para hacer un altar, pero una característica especial donde otros no lo vean. Mucha gente dice, no, yo tengo que hacer cosas para que la gente vea y cambie su percepción sobre mi vida, mi trabajo, mi profesión. Yo tengo que hacer algo para que se note, pero ¿sabes qué? Vivimos en el tiempo de las apariencias que son muy engañosas, no son reales. Y la realidad es que nosotros de los problemas, adversidades, dificultades que tenemos no vamos a salir aparentando. De ahí se va a salir haciendo cosas reales y verdaderas. Y quiero mostrarte algo poderoso en la palabra del Señor que tiene que ver con hacer un altar donde otros no lo vean. Ese altar puede ser la sala de oración que está abierta acá 24 horas. Un altar para el Señor, un altar para el Señor. Es una vida que dice, Señor, yo te rindo sacrificio, yo te adoro, yo te busco. Puede ser ahí en tu casa, vos decís, bueno, acá en mi cama yo me voy a arrodillar acá abajo y voy a orar, o en la esquina, en la silla, si tenés la silla, en donde sea. Dice la palabra del Señor, había muerto Moisés, Josué había tomado el liderazgo del pueblo, iban caminando y de repente hubo un suceso tremendo, se abrió el mar, pudieron pasar. Pero miren lo que dice acá la Biblia, Josué 4, versículos 8 y 9. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, o sea, en medio del río estaban esas piedras. Como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, las pasaron al lugar donde acamparon, o sea, sacaron afuera esas piedras. Ahí se puso el altar. Josué también levantó, dice, 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes, hasta que llevaban el arca del pacto. Y habiendo estado allí hasta hoy, o sea, ¿qué pasó? Ellos habían sacado todas las piedras del medio del mar. Pero ¿qué pasa? Luego el Señor le dice, volvé a poner, hace un altar acá en medio del río. Hace un altar en medio del río. Y uno dirá, un altar en medio del río Jordán, ¿para qué? Me puede decir, ¿para qué un altar donde nadie va a poder sacrificarle nada al Señor? Porque ahí van a correr otra vez las aguas, no se va a poder pasar. ¿Para qué hacer? Pasó todo el pueblo, salieron, pero volvió a hacer un altar ahí. Uno dirá, ¿por qué levantar un memorial en medio del Jordán? ¿Qué sentido tiene? Estoy seguro que más de uno le habrá criticado, habrá dicho, más que nada Josué está haciendo. Tal vez alguno desesperado, se puede caer otra vez el río, desastre va a ser. Hay mucha gente que dirá, ¿para qué entrar a la sala de oración si nadie me ve en este lugar? Eso no paga mi cuenta, eso no arregla la situación con mi esposa, con mi esposo. Eso no cambia la realidad de mi vida. Alguno dirá, ¿para qué estar orando ahí en vez de irme no sé, a pegarle a alguien, en vez de ir a trabajar una hora más, en vez de hacer algo, en vez de descansar, no sé? No podría decir eso, pero quiero mostrarte en la palabra del Señor algo tremendo que pasó en ese río Jordán, porque ahí quedó un altar que el Señor había establecido que debía ser levantado. Y vos dirás, ¿para qué el altar ahí donde no había nada? Te voy a mostrar en la Biblia para qué. Porque un día la Biblia dice que Elías iba a tomar una capa. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí a Eliseo, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? Al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno al otro lado y pasaron ambos por lo seco. ¿Por qué un altar en medio del río? Porque sabes que, mi hermano, mi hermana, donde hay un altar, lo que está cerrado se va a abrir en el nombre de Jesús. Ese río que estaba cerrado tenía un altar, había algo en ese lugar.
Y un poderoso hombre del Señor, tiempo después va, toca y se vuelve a abrir esas aguas. Por eso es importante que hagas un altar en tu vida, en tu familia, porque donde hay un altar, yo no sé las cuentas que estén cerradas, la alegría, el gozo, tal vez respuestas que hoy estén cerradas, pero te quiero declarar que donde hay un altar para el Señor, una vida que se santifica para Él, lo que está cerrado se va a abrir milagrosamente y va a ser para dar gloria y honra solamente al Señor. El negocio cerrado se va a abrir, esa puerta cerrada se va a abrir. Donde hay un altar, ¿qué más ocurre? Se había subido ya Elías. Pero donde hay un altar, dice la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 13 y 15, alzó luego el manto de Elías que se había caído. Elías ya subió con el Señor y volvió y se paró a la orilla ¿de dónde? Del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Donde hay un altar, ¿sabes qué ocurre? Hay nuevos comienzos. Eliseo había quedado con el liderazgo. Él estaba diciendo: ¿cómo voy a inspirar al pueblo? ¿Cómo me van a creer a mí los líderes que le seguían ahí, los profetas que estaban practicando, que le seguían? Pero el Señor utilizó ese episodio, volviendo a abrirse el Jordán, para que esa gente fueron a recibirle, se postren delante de él. Empezó un nuevo comienzo. Donde hay un altar para el Señor, hay oportunidad de nuevos comienzos. Y prepárate, porque van a haber nuevos comienzos en matrimonios que estaban mal, en finanzas que no encontraban salida, respuesta en lo ministerial, en el área que sea. Van a haber nuevos comienzos, y va a ser a causa de ese altar que esté ahí donde nadie más lo vea. Varón, mujer, empieza a orar, a clamar ahí donde nadie más ve, porque lo que hacemos en privado, la Biblia dice en Mateo 6:6, Dios recompensa en público. Segunda de Reyes, capítulo 6, miren qué pasa donde hay un altar. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7, una historia única en la Biblia. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora, ¿a dónde? Al Jordán. Y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha. ¿En dónde? En el agua, en el Jordán. Y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómale. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Por qué un altar donde nadie más lo ve? Porque donde hay un altar, lo que está en el fondo, Dios puede levantar. Lo que se pudo haber hundido, para el Señor no es imposible de volver a sacar a flote. Un día el hacha de un joven cayó ahí al río. Pero ¿qué pasó? Donde hay un altar, lo que estaba en el fondo no se queda en ese lugar. Dios lo vuelve a levantar. Yo no sé quién de ustedes hoy está en el fondo del pozo de la desesperación, de la angustia, de la aflicción, en el fondo sin poder salir tal vez de deuda, sin salir tal vez a la luz, sin poder aspirar a días mejores. Pero donde hay un altar, Dios levanta a aquel que pudo haber caído y haber podido tocar fondo. Yo no sé quién se pudo haber hundido, pero sé que hay un Dios que no se ha rendido y está preparado para de acá en adelante bendecirte, sacar de ese fondo, sacar de ese pozo en el cual pudiste haber caído. ¿Para qué hacer un altar? Hay muchas cosas en la Biblia. Pero dice la Biblia, el pasaje de 2 de Reyes 5, dice la Biblia: entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ¿a quién? A un hombre llamado Naamán. A un hombre llamado Naamán. Tremendo. General más grande de Siria. Ministro de ese gobierno, uno de los rangos más altos.
tenía lepra, nadie le podía sanar, nadie le podía curar, no se podía hacer nada con él. ¿Qué pasa? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces. ¿En dónde? En el Jordán. Y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Qué quiero decirte? Que donde hay un altar va a haber sanidad en el nombre de Jesús. Va a haber sanidad. ¿Cómo luchar contra esa enfermedad? Estableciendo un altar donde otro no ve. Ahí empezás a clamar. Dios sigue contestando a la oración de sus hijos. Dios sigue obrando. Tal vez te dijeron, porque a Naamán le dijeron: mira, nuestros brujos, nuestros acá médicos no pueden hacer nada. No hay estrategia que pueda funcionar. Eso está en los versículos anteriores de 2 Reyes 5. Hasta que el profeta le dijo: te vas y te sumergí 7 veces en ese lugar. Y la historia menciona que fue sano. Establece ese altar y vas a recibir sanidad en el nombre de Jesús. Una historia más, hay muchas. Pero ¿saben qué? Mateo 3, versículo 13. Dice la palabra: entonces vino Jesús. Él vino de Galilea a Juan. ¿A dónde? Al Jordán, para ser bautizado por él. Donde hay un altar, ¿sabes qué es lo tremendo? Ahí llega Jesús. Ahí llega Jesús, un profeta tremendo como Juan el Bautista. Iba a bajar a las aguas cuando de repente en ese lugar el Rey de Reyes y Señor de Señores desciende a ese lugar. Hoy vengo a declararte que mientras vos estés ahí en ese altar clamando, buscando, descenderá la presencia del Dios vivo y será tremendo, poderoso lo que va a estar haciendo. Cambió la atmósfera, cambió el lugar. Se escuchó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vos vas a establecer ese altar y el Señor va a empezar a obrar y Él mismo se te va a revelar. Él mismo va a empezar a transformar la vida, todo lo que hay. Hoy es día, yo te animo, establezcan el altar. Va a ser la mejor decisión que pueden tomar como familia o de manera personal. Establezcan el altar y no es un lugar ahí para que uno pase: ese es el altar. No, es un lugar que ni hace falta. Si podés adornar, adornar. Si no podés, si es un espacio físico, vos decís: nada, no hay en mi casa una pequeña esquina y ese lugar es el lugar que en un sentido espiritual vas a representar. Acá voy a adorarle al Señor. Y ahí tus rodillas vas a doblar y empezar a clamar, a buscar de parte del Señor. Termino diciendo esto, 1 Reyes 18:30. Miren lo que dice la Biblia. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Estaban 450 profetas de Baal, otros 400 de Acera. Ahí haciendo ruido. La historia era que quien orando, clamando a su Dios, haga caer fuego al altar que habían preparado. Ahí la presencia representaba quién era el verdadero Dios. Todos esos cientos de profetas hicieron de todo para que caiga fuego en su altar. No cayó. Pero dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué él hizo? Lo que vos y yo tenemos que hacer. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hoy puede ser que el altar de Jehová esté arruinado en muchas vidas. Un día estuvo. Un día ese altar estaba impresionante. Fuego había en ese lugar. Pero pudieron pasar cosas y se arruinó ese altar. Se rompió. Se dejó de usar. Se dejó de darle lugar, de darle preferencia. Yo te animo a que en el nombre de Jesús hoy sea día de arreglar el altar de Jehová, de decir: yo de acá en adelante voy a volver a orar, voy a volver a clamar. Hoy es día de establecer ese altar para el Señor, o de arreglar si estaba arruinado, si estaba destruido, de poder establecer un tiempo nuevo en nuestras vidas. Y ustedes van a ver que el Señor va a obrar, porque Él no hace acepción de personas. Él desea que esa presencia se manifieste en tu vida, en tu familia, y que nos acompañe donde sea que nosotros vayamos. Es hacer mucho más de lo que